Estas se le van a conocer como las células epiteliales alveolares del tipo 2 y van a constituir aproximadamente el 10% de la superficie de los alvéolos. Va a realizar esta función porque no se va a disolver de manera uniforme en el líquido que va a estar pues retapizando o tapizando la superficie alveolar, sino solamente una parte de la molécula se va a disolver, mientras que el resto va a permanecer sobre la superficie del agua en los alvéolos. Dale, por favor, Ana. Ok, ahora hablemos un poco del colapso de los alvéolos. La presión esta que se va a generar como la consecuencia de la tensión que van a sufrir los alvéolos, dependiendo, esto va a depender inversamente del radio de los alvéolos también, lo que significa que cuanto menor sea el alvéolo, la presión va a aumentar más, que va a producir, la presión va a aumentar más de la tensión superficial. Este fenómeno es especialmente significativo en los lactantes prematuros, muchos de los cuales tienen los alvéolos con radios menores de la cuarta parte de una persona adulta en comparación. Esta situación pues va a dar lugar a muchas enfermedades a una enfermedad denominada como el síndrome de dificultad respiratoria para el recién nacido. Normalmente pues el surfactante no comienza a secretarse hacia los alvéolos hasta el sexto o séptimo mes de gestación y en algunos casos puede llegar a tardarse incluso más tiempo. Por tanto, muchos lactantes prematuros tienen un poco, puede que tengan poco o que ni siquiera tengan el surfactante en los alvéolos cuando nacen y sus alvéolos pues van a tender a colapsar, ¿no? Exactamente, aparte porque el pulmón, bueno, a nivel del alvéolo está más lleno de agua, lo que promueve más colapso. Y el que no tengan, específicamente en el síndrome de dificultad respiratoria, empiezan con una taquipnea y lo auscultas y no tienen una adecuada ventilación. Entonces, niño prematuro con dificultad respiratoria, falta de surfactante hasta no demostrar lo contrario, se le inyecta surfactante de tipo 2, destienden los pulmones, se evita ese colapso y tan tranquilito el niño. Así es. Ana, ¿le puedes dar, por favor? Ok, y por último vamos a hablar sobre, bueno, por último de mi parte, ¿no? Voy a hablarles sobre el efecto de la caja torácica, sobre la expansibilidad pulmonar. Pues la caja torácica va a tener sus propias características elásticas y viscosas, similares a la de los pulmones. Y se sabe que incluso si los pulmones no estuvieran presentes adentro del tórax, este seguiría siendo necesario un esfuerzo muscular para poder expandir la caja torácica. Dale. Buenos días, ahora yo les voy a hablar sobre... ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Sí. Les voy a hablar sobre los volúmenes y las capacidades pulmonares. ¿Le puedes dar, por favor, la siguiente? Bueno, para empezar les voy a hablar sobre los volúmenes pulmonares, que de estos existen 4, que pues la suma de estos 4 va a dar el igual del volumen máximo de lo que se puede expandir los pulmones. El volumen corriente es el volumen de aire que normalmente inhalamos y exhalamos. Ay, ya no traigo pila. Normalmente exhalamos, pues en cada respiración normal, ¿no? Este tiene aproximadamente 500 mililitros. Y es un aproximado de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria. Este es el volumen adicional que tú inhalas, que es normalmente, por ejemplo, cuando uno se sumerge en una alberca, es el aire adicional que es para poder aguantar la respiración. Este es aproximadamente de 3,000 mililitros. El, ay, el volumen de reserva expiratoria es Contrario. es lo contrario. Este es aproximadamente de 1,100 mililitros. Y el volumen residual es el aire que se queda en los pulmones. O sea, ese siempre va a estar ahí. Es de aproximadamente 1,200.
voy a conectar la computadora, regreso rapidito. Sí, adelante, ahorita les digo. Importante los términos. Volumen, aunque ambos son cantidades, volumen, hablamos de cantidades que entre o sale en el pulmón. Cuando hablamos de capacidades, es la suma de dos o más volúmenes. ¿Ok? Esa imagen está muy padre. Vean que, creo que puedo tener puntero, ¿no? Bueno, no sé. Vean, dice volumen residual inspiratorio, volumen corriente, ¿ok? Y volumen residual expiratorio. Vean cómo aquí la capacidad vital, vean cómo abarca todo, la suma de los tres, ¿ok? Si le está diciendo su compañera de que un volumen corriente son de 500 mililitros, un volumen inspiratorio son de unos 3000 y de un volumen respiratorio, de reserva expiratoria son de unos 1100. Pues la suma de estos tres nos va a dar la capacidad vital, o sea, la cantidad total de que el aire va a entrar y salir con una expiración o inspiración forzada tomada en cuenta. La que es muy importante es el volumen residual. Los pulmones jamás se quedan sin aire. La cantidad total que se va a quedar ahí atrapada, por así manejarlo. Adelante. Bueno, sí, eso que decía el doctor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Eso que estaba comentando el doctor son las capacidades pulmonares, Sorry. que son la suma de los volúmenes. La capacidad pulmonar, pues es el volumen máximo en lo que se puede expandir los pulmones con un esfuerzo máximo, que aproximadamente es de 5.800 mililitros, que es la suma de todas las capacidades. La capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria, la residual. No, perdón, son de los volúmenes. Es la suma del volumen residual inspiratorio, expiratorio. No, ay, es que ¿Cuál dijo, perdón? lo abrevié. ¿Cuál Es dijo? la capacidad vital. Ok, tomen Sí. la imagen aquí, miren. La Es flechita es la suma del volumen residual inspiratorio. Es más el volumen corriente. residual y más el volumen corriente. La capacidad residual funcional es el volumen de residual expiratorio más el volumen residual, que esta capacidad es la capacidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración, que es aproximadamente 2.300 mililitros, y la capacidad inspiratoria es el igual del volumen corriente más el volumen residual inspiratorio, que es la capacidad de la cantidad de aire, que es aproximadamente de 3.500, que es lo que una persona puede inspirar, o sea, normalmente, ¿no? Una inspiración forzada es la cantidad de aire mayor que puede llegar a entrar. Y eso sería todo por mi parte. Y la capacidad pulmonar total, la suma de todos. Sí, así es. Es importante que entiendan ese cuadrito, ¿eh? Viene en el examen. Ok, todo lo que nos enseñó la compañera, todo ese registro es registrado mediante la que es la espirometría. Esto, usando un espirómetro, que es la imagen que se puede ver en el lado derecho. Esto es usado para ver la capacidad o la cantidad que una persona puede tener en la resistencia de sus pulmones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el tubo podemos encontrar un tambor flotante sobre una cámara de oxígeno y una pequeña manguerita, que es cuando el paciente va a empezar a inhalar y exhalar. Y conforme lo va haciendo, el tambor va a empezar a moverse y va a registrar todas las ondas que vaya realizando, la cual la podemos encontrar. Y pues es lo que nos enseñó nuestra compañera, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ese es ese es un espirómetro pues ya medio antiguo, ¿no? Ahorita ya son Sí. electrónicos. Y en los electrónicos es como una computadora, no, ese es el que sale en el libro de
Sí, Guyton. ajá, sí, pero es el que se usaba antes. Lo busqué en internet y realmente es una computadora. Y yo, vaya, ¿de Ya. cuánto tiempo será? Sí, ahorita ya es fácil, ¿no? Soplas y ya te dan los numeritos. Ujú. Bueno, lo que podemos ver en la imagen son un tipo de abreviaturas y simbología que usa el neumólogo a la hora de realizar este tipo de procedimientos, porque son muchas cuestiones matemáticas y con esto pues dice el libro que se resuelve la vida, ¿no? Y ya en la siguiente, Deben de estar en contacto con ellos, tienen que conocerlas. bien, está en el Guyton por si quieren leerlo. Sí. También nos menciona lo que es el volumen respiratorio minuto, que equivale a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. ¿A qué se refiere esto? El volumen respiratorio minuto se refiere a la cantidad del aire que el paciente puede ingresar a sus vías aéreas en la cuestión de un minuto, que esta, pues como lo menciona, va a ser igual al volumen corriente, que usualmente está aproximadamente en 500 mililitros. Y este va a ser multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto, es decir, las respiraciones que el paciente puede realizar en este lapso de tiempo, que son aproximadamente 12 respiraciones. Esto, sumando estas cantidades aproximadas en un paciente normal, dará 6 litros por minuto. ¿Para qué funciona esto? Pues lo que el libro menciona es que creo yo que lo toman más para ver la capacidad del paciente en el lapso en el que, por ejemplo, si está internado, cómo va evolucionando y si es posible tomar una medida de tiempo, porque en caso de que el paciente tomara, por ejemplo, como lo menciona en el libro, de 1,5 litros por minuto, menciona que este tiene un periodo de vida bastante breve y tiene una frecuencia respiratoria de solo a 2 a 4 minutos a 4 respiraciones por minuto. Creo que esto es una capacidad de ver si si el paciente pues puede mantener una estabilidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ventilación alveolar. ¿Me escucho? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues su función en sí es renovar el aire de las zonas de intercambio y se le denomina ventilación alveolar a la velocidad a la que llegue el aire a los alveolos, los sacos alveolares, los conductos y los bronquiolos respiratorios. Menciona en el libro que hay un espacio muerto. Este espacio muerto no es útil para el intercambio gaseoso porque llena las vías aéreas donde no se produce, pues en sí, el intercambio gaseoso, ¿no? Como lo son la nariz, la faringe y la tráquea. El aire de estas zonas, pues son los primeros que se expulsan en la expiración y tiene un volumen normal de 150 mililitros. También se menciona que hay dos tipos de espacio muerto, que son el anatómico y el fisiológico. El espacio muerto anatómico es el espacio que va en conjunto con los alvéolos y las otras zonas de intercambio gaseoso. Y el espacio fisiológico es cuando se agregan lo que son los alvéolos no funcionales o que son funcionales parcialmente. Y pues de esta parte, el espacio muerto fisiológico, cuando como agrega lo que son los alvéolos no funcionales o que funcionan parcialmente, se dice que puede ser hasta 10 veces mayor que el espacio muerto anatómico de 1 a 2 litros. Ahora sí, ¿me escucho? Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la frecuencia de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es uno de los factores principales en determinar la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono en los alvéolos. Y se utiliza esta fórmula. Y para poder sacar el volumen de la ventilación alveolar por minuto, necesitamos la frecuencia de la respiración por minuto, el volumen corriente y el espacio muerto fisiológico. Un ejemplo, en caso de que tengamos un volumen corriente normal de 500 mililitros y un espacio muerto fisiológico normal igual de 150 mililitros y una frecuencia de 12 por minuto, nuestro volumen de la ventilación alveolar sería de 4.200 mililitros por minuto. Eso nomás es la fórmula para poder sacarlo. Ahora les voy a hablar sobre las funciones de las vías aéreas.
En las vías aéreas, el aire se distribuye a los pulmones por medio de la tráquea, de los bronquios y los bronquiolos, para poder permitir que el aire pase sin alguna interrupción hacia los alvéolos. En la tráquea se encuentran múltiples anillos cartilaginosos que se extienden aproximadamente 5/6 del contorno de la tráquea. En las paredes de los bronquios también se encuentran placas cartilaginosas, pero estas son menos densas y menos extensas. Como va bajando, son un poco, se van deshaciendo y al final ya desaparecen. Estas placas en los bronquios son más flexibles para poder expandirse y contraerse junto con el pulmón. Al llegar a los bronquiolos, estas placas desaparecen y los bronquios se mantienen expandidos por la presión transpulmonar que expanden los alvéolos. O sea, sé que cuando los alvéolos se dilatan, los bronquiolos también, aunque no tanto, no al mismo nivel. La pared muscular de estos tres. En lo que es tráquea y bronquio, cualquier parte de la pared, de su pared que no contenga fibra cartilaginosa, va a estar formado por músculo liso. Y el bronquiolo está formado principalmente por músculo liso. Excepto los bronquiolos terminales, que son los bronquiolos respiratorios. Y estos están formados por epitelio respiratorio. Ahora la resistencia al flujo. Espera, ¿alguna pregunta con lo que acabo de decir? ¿Me escucho? Sí, yo no Ok, tengo bueno, dudas. está No, bien. ninguna. Mira, conste, yo pregunté. Ahora la resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial. En condiciones normales, el aire fluye, pues como dije, ¿no? Fácilmente desde las vías aéreas con facilidad de los alvéolos hacia la atmósfera. La máxima resistencia al flujo aéreo no se produce en las pequeñas vías aéreas de los bronquiolos terminales, sino que en los bronquiolos y bronquios de mayor tamaño cerca de la tráquea. Esto se debe a que hay pocos bronquios de mayor tamaño a comparación de los bronquiolos terminales, que hay aproximadamente 65,000. Y en algunas patologías, los bronquioles terminales participan más en la resistencia del flujo por su tamaño pequeño y porque se pueden obstruir fácilmente. Se pueden obstruir por la contracción del músculo de sus paredes, por la aparición de edema en las paredes o por la acumulación de moco en la luz de los bronquiolos. Ahora, el control nervioso de la musculatura bronquiolar. La dilatación en los bronquios está mandada o bajo el mando del sistema nervioso simpático. El control directo de los bronquiolos por las fibras nerviosas simpáticas es débil porque estas fibras penetran, pocas de estas fibras penetran hasta las partes centrales del pulmón. El árbol bronquial está muy expuesto a la noradrenalina y la adrenalina. Y estas dos se liberan a la sangre por la estimulación simpática de la médula de las glándulas suprarrenales. Estas dos producen, pues ahí como dice, la dilatación del árbol bronquial. Las fibras nerviosas procedentes de los... Mande. Sus receptores. Le quedan 2 minutos antes de que se cierren. Sí. Bueno, voy a decir esto rápido. La constricción está bajo el mando del sistema nervioso parasimpático y esta es por los nervios vagos. Los nervios secretan la acetilcolina y esta produce una constricción leve a moderada en los bronquios. Esta secreción también es activada por la constricción también es activada por reflejos que se pueden originar en los pulmones y estos reflejos pueden ser activados por humo, polvo, gases irritantes, smog o alguna infección bronquial. ¿Nos salimos y nos volvemos a meter? Así es.